A ver, buenas tardes, ¿ya están ahí para empezar? Buenos días, profe, acá andamos. Vamos entonces ya para terminar con esto, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de los doblez de la tubería. Entonces vamos con el problema 10.47. 10.47. Bueno, entonces tenemos el problema 10.47 nos dice: calcule la pérdida de energía en un doblez de 90 grados en un tubo de acero utilizado para un sistema de transmisión hidráulica y neumática. El tubo tiene un diámetro exterior OD de media pulgada y espesor de pared de 0.065 pulgada. El radio de curvatura medio es de 2 pulgadas. La rapidez de flujo del aceite hidráulico es de 3.5 galones por minuto. Entonces, aquí ya tenemos en nuestra hoja de ejercicios, pues ahí está ese problema. ¿No? La figura no, porque es para el problema 1044, esta figura, esta que está aquí abajo. Ahorita el enunciado nada más es el 1047. Problema 1047. Para que lo vayan marcando, ¿no? Todos los problemas que vamos resolviendo. Bueno. Entonces, ¿verdad? Nos dice que tenemos, ¿verdad? Dice calcular la pérdida de energía en un doblez de 90 grados. Entonces, HL es lo que tengo que calcular. En un doblez de 90 grados, en un tubo, entonces tenemos la tubería. ¿Ah? Nos dice que es un tubo de acero. Acero. Utilizado para un sistema de transmisión hidráulica y neumática. El tubo tiene, ¿verdad? Dice que tiene un diámetro, ¿verdad? Entonces tenemos el tubo. Dice que es de tubo de acero de media pulgada o de igual a media pulgada, ¿verdad? Vamos a ponerle el dato así como nos lo dan. Tubo de acero o de media pulgada y espesor de pared de 0.065 pulgadas. ¿Ya? Bueno, entonces, pues vamos nosotros a la tabla de esa tubería. ¿Ya? Vamos a buscar esa tabla de esa tubería. Entonces buscamos en
en la tabla, ¿no? Tubo de cobre, no. Dice que es tubo de acero con 2 pulgadas y espesor 2 pulgadas, .65, ¿no? 2 pulgadas, .65. Entonces, de ahí necesitamos nosotros el diámetro y el área. En la tabla G1, profe. Es el apéndice G, ¿no? Dimensiones del tubo de acero, tamaños en pulgadas, diámetro exterior y espesor. Tenemos el dato de ¿cuánto nos da el diámetro? El diámetro interior es de 0.37 pulgadas. 0.37 pulgadas. El Profe. pies es 0.03083. 0.03083. Bueno, entonces, de ahí tenemos, ¿no? Tenemos el diámetro. El diámetro es de 0.03083 pies. Y el área es de 7.467 por 10 a la menos 4 pies cuadrados. Bueno, ¿ya? Entonces, también ellos nos dan el dato del radio. ¿Ya? El radio dice que es de 2 pulgadas. ¿Ya? Entonces, lo pasamos a pies, ¿no? Un pie es 12 pulgadas. Entonces, con este se va y nos queda de 0.1666 pies. Bueno, entonces, de ahí nosotros calculamos el radio relativo. El radio relativo, ¿tá? Que es R con respecto al diámetro. Entonces tenemos 0.1666 y 0.03083. Y esto nos da de 5.4. Entonces vamos a la gráfica, ¿ya? Vamos a la gráfica y buscamos la relación de longitud equivalente. Entonces, vamos con ese radio relativo a la gráfica y buscamos la relación de longitud equivalente. LE con respecto a D. ¿Sí? Entonces, a mí me dio
más o menos me dio 16. No sé a ustedes por ahí, chequenle a ver cuánto les da. Sí, profe, igual 16. ¿Sí? Como Bueno, 17, entonces, profe, 16, 17. sí, entonces ya saben que es aquí de esta gráfica. Ya tenemos la relación del radio relativo, entramos y buscamos con donde corte a la curva, ahí encontramos la longitud equivalente. Bueno, entonces, más o menos está en 16, ¿no? Bueno, después de ahí necesitamos la velocidad, ¿no? Para calcular el dato de HL. Entonces, tenemos que el caudal nos dijeron que era de 3.5 galones por minuto. ¿Verdad? Entonces también lo pasamos a pies cúbicos por segundo. 449 galones por minuto. Entonces, estos galones con esto se van. ¿Verdad? Y el caudal nos queda de 7.7951 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. Entonces, con eso podemos nosotros calcular la velocidad. Entonces, tenemos que la velocidad es igual al caudal entre el área. Entonces, tenemos el caudal de 7.7951 por 10 a la menos 3 entre el área, que ya la habíamos sacado del dato de la tubería, 7.467 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Y con eso, pues podemos tener la velocidad, nos da de 10.44 pies por segundo. ¿Ya? Bueno, entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que para calcular HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería, ¿ya? Y que entonces sabemos que para calcular el valor de K es igual a la relación de longitud equivalente multiplicado por FT. ¿Ya? FT. Entonces, ya tenemos la longitud equivalente, ¿ya? La curva nos dio. El valor de FT no lo tenemos, porque esta es una tubería de acero, pero no es cédula 40 ni cédula 80. ¿Ya? Es otra tubería. Entonces, ya sabemos que para calcular el valor de FT necesitamos la rugosidad relativa de entre épsilon. Y entrar al diagrama de Moody a la zona de turbulencia. Entonces tenemos el diámetro, ¿verdad?, que ahí lo tenemos, 0.03083. Vamos a nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a nuestra tabla y buscamos el valor de épsilon. ¿verdad? Entonces, vamos a la tabla de rugosidades. Aquí está, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, tubo extruido, tubo estirado, cobre, latón y acero. Es donde estamos. Porque el de abajo, ¿verdad?, acero comercial y soldado, el de abajo es para la cédula 40 y cédula 80. Entonces, vamos a este. Entonces, sacamos el valor de épsilon, ¿no?
Estamos en el sistema inglés, ¿verdad? Entonces vamos a tubo, no, ¿verdad? No, el de arriba no es, ¿eh? El de arriba no es. Ese es tubo estirado y nosotros ahorita no tenemos ese tubo. Tubo estirado, cobre, latón y acero. No, ahí no estamos. Estamos en el de abajo. Tubo de acero comercial y soldado. Aquí es donde estamos. ¿Sí? Yo por eso aquí le puse acero con espesor y cédula, para saber que este es el tubo que vamos a manejar. Siempre que tengamos el espesor de pared y siempre que tengamos cédula 40 o cédula 80, este es el valor, para no confundirnos. ¿Sí? Porque nos podemos confundir como ahorita, ¿no? Ahorita yo ya me estaba confundiendo con el de arriba. No, es el de abajo. Entonces, nos dice que es 1.5 por 10 a la menos 4. 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y eso nos da de, a mí me dio 205. $205.53 fue lo que me dio. Entonces, vamos al diagrama de Moody. Profe, Sí. dijo que el de tubo estirado era para cuando es cédula 40 y 80 o no. No, No. o sea, el dato de la tubería de acero con espesor de pared y cédula 40 o cédula 80 es este de aquí arriba. Este que tenemos, acero comercial y soldado. Ese es el dato cuando estemos trabajando esas tuberías. El otro no, el otro es tubo estirado. Cobre, latón y acero. Este es acero extruido. Este de aquí arriba. Y nosotros ahorita estamos en este otro. Acero comercial y o soldado. Acero comercial o soldado. Por eso les digo, yo aquí en mi tabla le marqué, ¿no? Que esto es para tuberías de acero con espesor de pared o cédula 40 y cédula 80. Este que está aquí. Porque nos podemos confundir con el de arriba. Entonces, Gracias. si de arriba me dijeran tubo de acero estirado, pues entonces sí es el de arriba. Ahorita no. Entonces, es este acero, espesor de pared. Entonces voy a esa donde está la tubería de acero comercial o soldado. Acero comercial o soldado. Es ahí donde tenemos que entrar. ¿Sale? Entonces, ya tenemos el valor de la rugosidad relativa. Vamos al diagrama de Moody y encontramos el valor de FT. Yo más o menos encontré que es de 0.030. Si alguien lo está haciendo y está siguiendo el procedimiento, pues puede checar si es correcto. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos para calcular el valor de la constante. Ya calculamos la velocidad. Entonces vamos con la constante. La constante es la longitud equivalente que nos dio de 16. Aquí lo tenemos. Longitud equivalente multiplicado por 0.030. Y eso nos da de 0.48. Y entonces ya podemos calcular el valor de HL que nos están pidiendo.
HL es igual a el valor de K, que es 0.48, multiplicado por la carga de velocidad. La velocidad nos dio de 10.44 al cuadrado entre 2 por 32.2, que estamos en el sistema inglés, el sistema inglés. Y entonces esto me dio de 0.8123 pies. ¿Sí es correcto? Sí, profe, sí de Sí, eso. profe. ¿Sí? Bueno, entonces, pues no tiene, bueno, ahorita cambió la tubería, ¿no? Cambió la tubería. Entonces, pues trabajamos con la tubería que nos dicen, vamos a la tabla, sacamos estos datos, pues ahorita me dieron ya el radio, y si no, pues ya vimos que luego nos pueden dar el diámetro interior o el diámetro exterior, y ya con las fórmulas, ¿verdad? Nosotros podemos calcular este. Ahorita no lo dieron. Entonces, pues tenemos el radio, calculamos el radio relativo, R en D, lo tenemos aquí, vamos a la gráfica, ¿ya? Y buscamos la relación de longitud equivalente, aquí está. Para HL necesitamos la velocidad, entonces nos dieron el caudal. Caudal lo pasamos a pies cúbicos por segundo. Y ya con el caudal y el área de la tubería, pues calculamos la velocidad. Pero necesitamos el valor de la constante. Y ya vimos que para todos, la constante siempre es longitud de equivalente con respecto al factor de rozamiento. Como no tenemos tabla para esas tuberías, sabemos que tenemos que ir al diagrama de Moody, a la zona de turbulencia. Calculamos la velocidad relativa, entramos al diagrama de Moody y a donde nos corte esa línea punteada de turbulencia, encontramos, ¿verdad? Trazamos la horizontal y encontramos FT. Entonces ya, ¿verdad? Podemos calcular la constante y luego podemos calcular las pérdidas. Bueno, entonces, pues es un problema como el que habíamos hecho ya antes, ¿no? Que era otra tubería. Bueno, pero, pues, ¿qué tiene? Ahora sí que, ¿qué tiene de chiste, no? Este problema si ya lo habíamos hecho con otra tubería. Bueno, pues el cambio de tubería. Pero el chiste de esto es, ¿verdad? El chiste de esto es que si nosotros, bueno, ya habíamos nosotros resuelto, ¿no? El problema del intercambiador de calor. Ya lo habíamos resuelto. Pero el chiste de esto es que en el problema 10.49, ¿ya? El problema 10.49 nos dice, ¿no? Para los datos del problema 10.47, que es este, ¿ya? Este es el problema 10.47. Pues ahorita vamos para que le anoten. Problema 10.49. Vamos con 10.49. Entonces nos dice, ¿verdad? Para los datos del problema 10.47, calcule el factor de resistencia y la pérdida de energía para una bobina del tubo dado que forma 6 revoluciones completas. El radio de curvatura medio es el mismo, 2 pulgadas. Entonces, ahora este problema pues ya es totalmente distinto a esto, ¿no? Bueno, no totalmente distinto. Seguimos pues en vueltas, ¿no? Pero pues necesitamos los datos de este problema para resolver el otro, ¿no? Para resolver el otro. Bueno, entonces, pues ahora vamos a ver, ¿no?
de qué nos están hablando. Entonces, ¿verdad? Nos dice, para los datos del problema 1047, calcule el factor de resistencia y la pérdida de energía para una bobina del tubo dado que forma 6 revoluciones completas. El radio de curvatura media es el mismo, 2 pulgadas. Entonces, ya, si nosotros vemos, pues de lo que ellos nos están hablando es que el tubo le van a hacer esto. Eso es lo que le van a hacer al tubo. ¿Ya? Entonces, dice que es una bobina del tubo dado que forma 6 revoluciones completas. Bueno, entonces nosotros vemos que si nosotros viéramos una sola de estas, ¿ya? Si la viéramos una sola, pues estaríamos hablando de una circunferencia. Estaríamos hablando de, pues, un círculo, ¿no? Que va haciendo la bobina. Entonces, ya no tenemos, ¿verdad? Ya no es un doblez de 90 grados. Ya no es. ¿Verdad? Ya no es 90 grados. Entonces, pues nosotros vimos que hay la condición para calcular esto. Cuando los dobles de tubería son distintos a 90 grados. Entonces vemos que para esto tenemos que ese valor de K, la constante que me están pidiendo, ¿no? Calcular el factor de resistencia y la pérdida de energía. Entonces tenemos que esto es igual a N menos 1, que multiplica a 0.25 por pi y por Ft, que multiplica a R con respecto al diámetro, más 0.5 que multiplica a K, y todo esto más K. Entonces, ya nosotros pues vemos que este es un número, este es pi, este Ft. El radio, pues sí, dice que sigue siendo el mismo, ¿verdad? De 2 pulgadas, y que eso nos dio de 0.1666 pies. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Pues la relación, ¿verdad? R en D, pues sigue siendo el mismo tubo, nada más que ahora le van a hacer espiral. Entonces tenemos 0.1666. El diámetro pues sigue siendo el mismo diámetro que teníamos, de 0.03083. Entonces ese dato pues sigue siendo el mismo, que esto nos dio de 5.4. ¿Ya? Tenemos el mismo valor de Ft, porque sigue siendo la misma tubería. ¿Ya? Seguimos teniendo lo mismo. Entonces tenemos el valor de D entre epsilon, que sigue siendo el mismo, 0.03083, entre 1.5 por 10 a la menos 4, y esto sigue siendo de 205
10.53, ¿ya? Entonces, de aquí podemos ver que el valor de FT sigue siendo el mismo, 0.030, ¿ya? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma velocidad, ¿ya? En la tubería sigue siendo la misma, de 10.44 pies por segundo. Y que entonces, ¿ya? El valor de K que necesitamos, el valor de K, este y este, pues es el de una vuelta de 90 grados, ¿ya? Ese es el valor de una vuelta de 90 grados. Y que entonces, pues ese valor ya lo tenemos, ¿verdad? Porque con esta relación de radio relativo, vamos a nuestra gráfica y encontramos la longitud equivalente, que pues sigue siendo la misma, ¿no? 16. Y que entonces, pues sigue siendo el mismo valor, ¿no? El valor de K es igual a la longitud equivalente multiplicado por FT. Y que entonces sigue siendo el mismo, ¿verdad? Este es de 16 por FT, que es 0.030, ¿no? Y 16 por 0.030 nos dio 0.48. Entonces, ¿ya? Si me hubieran dado los datos de la tubería, de X tubería, pues yo tenía que haber hecho todo esto para encontrar el valor de K para una vuelta de 90 grados, porque esta K es esta. Ahorita ellos me dijeron que tomara los mismos datos de la tubería de ese problema. Entonces, tengo este de aquí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, todo esto ya lo había calculado del problema anterior. ¿Ya? Bueno, entonces todos esos ya los tenemos. ¿Ya? Entonces nos dice que la bobina, ¿ya? Cada revolución, si nosotros vemos cada revolución, contiene, ¿verdad? Si nosotros, como les dije, ¿no? Si viéramos así, entonces, si nosotros vemos una revolución, contiene 4 dobleces de 90 grados. 4 dobles de 90 grados. Es lo que tiene, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para encontrar N, el valor, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que N ¿verdad? Este que está aquí que necesitamos, porque este ya lo tenemos. Este ya lo habíamos calculado y si no, pues lo calculamos, ¿no? Con la tubería que venga. Entonces, nosotros tenemos ya que N va a ser igual a 6 revoluciones que tenemos. 6 revoluciones. ¿Ya? Una, ¿verdad? Que tendríamos una, 2, 3, 4, 5, 6. 6 revoluciones que tenemos ahí. Entonces nosotros vemos que una revolución son 360 grados. Entonces, 360 grados. ¿Ya? Y dividido entre 90 grados. Entonces, de aquí nosotros vemos que eso nos daría 2160 grados dividido entre 90 grados.
y que esto me da 24. 24. ¿Ya? Entonces, pues nosotros podemos decir que n es igual a la sumatoria de los grados. Dividido entre 90 grados. Entonces, así le puedo poner. Sumatoria de grados entre 90 grados. Entonces, de esto tenemos 6 vueltas, ¿no? 6 espiras. 6. Cada una tiene 360 grados. Y lo dividimos entre 90 grados. Entonces, n es igual a 24. Y que puedo establecer esta relación para lo que me pida. Para lo que me pida, ¿no? Entonces, si ya tengo ese valor, que es el que necesitaba aquí, no es un factor pi, ft, ya lo calculé, o si no, yo lo calculo. La relación de diámetros también ya la tenía, y si no, yo la calculo. El valor de K, que es para una vuelta de 90 grados, nada más. Entonces, también ya lo tenía del problema anterior. Y si no, pues lo calculo. Entonces, ya va. Entonces, ahora tenemos que K subíndice B. Una pregunta. Profe, N tiene que ser siempre entero o No se oye muy cortado. Por puede lo que entendí, profe, dice que si n tiene que ser un natural? número siempre entero, N, por lo que pues, entendí. yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que sí nos va a dar siempre un número entero. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos que, no sé, ¿no? Vamos a decir que tuviera 3 en vez de 6. Multiplicamos 360 por 3 y lo dividimos entre 9, entre 90, ¿cuánto nos daría? 12. 12. Bueno, entonces, pues a lo mejor, ahorita vamos a ver otro problema. Y ese otro problema, n, no es un número entero. No, n nos puede dar el número que sea. El número que sea. No, o sea, no siempre nos va a dar un número entero. Ahorita vamos a ver un problema donde nos va a dar un número que no es entero. Bueno, entonces, ese es, ¿verdad? No nos va a dar siempre un número entero. No. Entonces, ya de ahí, ¿verdad? Necesitamos ahora el valor de porque con es con el que vamos a calcular HL. Entonces, tenemos la N. Nos dio de 24 menos 1, que multiplica a 0.25 por el valor de pi, ¿verdad? Por el valor de ft, que es 0.030. Y por la relación de radio relativo, 5.4. 5.4, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto. Más 0.5 por el valor de K, y K es 0.48. Y más el valor de K, que es 0.48. Y entonces ya podemos encontrar ¿va? Ese valor que es para
cuando no tenemos más de 90 grados. Más de 90 grados. ¿Cuánto nos da? 8.9263. 8.9263. Y como es una constante, no tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades. Entonces, pues ya podemos encontrar, ¿ya?, HL para este serpentín, porque vendría siendo un serpentín, ¿ya? Vendría siendo un serpentín. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? HL es igual a K subíndice B por la carga de velocidad entre 12. Entonces, tenemos que HL es igual a 8.9263 multiplicado por la velocidad, que ya la teníamos, de 10.44 al cuadrado entre 2 por 32.2. Entonces ya sabemos cuánto está generando de pérdida ese serpentín, ¿verdad? Ese serpentín nosotros los encontramos luego en los intercambiadores de calor, o también los encontramos en los sistemas de refrigeración. También encontramos esos serpentines, ¿no? ¿Cuánto nos da? 15.1074. 15.1074. Sí, profe. Y esto sí está en pies. Bueno, ¿ya? Entonces, pues si nosotros seguimos revisando los problemas, pues entonces vemos que el libro por eso luego nos trae datos que nosotros consideramos, ¿no?, que luego están de más, pero no, porque luego ese problema es para resolver otros problemas. ¿Sale? Entonces, hasta este problema, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces, ¿verdad? Pues sí entendemos, ¿no?, lo del serpentín. Y si nosotros, pues vemos, es una circunferencia, ¿no? Entonces vemos que, pues tiene 4. Cada circunferencia tiene 4, ¿no? 4 vueltas de 90 grados. O 4 dobleces. 4 dobleces de 90 grados. Entonces tenemos 6 revoluciones, ¿no? Tendríamos 6 de esos círculos. Entonces, pues para encontrar el valor de n es la sumatoria de grados y siempre dividido entre 90. Entonces, pues vamos, ¿no? Si nosotros vemos, ahora nos plantean otro problema, ¿sí? Nos plantean el 10.51. 10.51. 10.51. Y entonces, ¿ahora qué dice el 10.51? Dice, un tubo similar al problema 1047, o sea que del primero que empezamos, ¿no? Un tubo similar al del problema 1047 se enruta, así dice, ¿verdad? Se enruta a través de una máquina compleja. O sea, ¿qué quiere decir se enruta? Pues que tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar.
en una máquina que pues está algo difícil el paso. En un momento dado, el tubo debe doblarse con un ángulo de 145 grados. Calcule la pérdida de energía en el doblez. ¿Sale? Entonces, problema 10.51. Entonces, nos vuelve a decir, un tubo similar al del problema 1047 se enruta o tiene que pasar, ¿ya? Tiene que a través de una máquina compleja. En un momento dado, el tubo debe doblarse con un ángulo de 145 grados. Calcular la pérdida de energía en el doblez. Bueno, entonces ya, pues ahora podríamos decir que el tubo, ¿verdad? Vamos a dibujar. Aquí tenemos 90, ¿verdad? Entonces 145 grados que nos dicen, pues a lo mejor el tubo tendría que venir en esta dirección y hacer a lo mejor el doblez así, ¿no? Para que nosotros tengamos de aquí a acá los 145 grados. ¿Ya? Así a lo mejor es como nos dicen, 145 grados. Tenemos otra vez el mismo tubo. ¿Ya? Bueno, entonces, y otra vez ya es un doblez diferente a 90 grados. Entonces, necesito otra vez la ecuación. Tengo las mismas condiciones. ¿Ya? Las mismas condiciones. Tengo el radio, ¿ya? Tengo la relación de radio, la longitud equivalente, el factor de Ft, la velocidad, longitud equivalente, el valor de la constante, ahí está. Pero ahora, pues el doblez es así. Bueno, entonces, ¿ya? Entonces de aquí nosotros vemos que pues necesito esto, ¿verdad? Pero ya tengo todos los datos, me falta n. Entonces, ¿verdad? Dijimos que para n esto es igual a la sumatoria de grados. Y dividido entre 90 grados. Entonces, pues ahora vemos nosotros que nada más tengo esto. Esto de aquí. Entonces, pues ¿cuál es mi sumatoria de grados? Pues los 145 grados. Dividido entre 90 grados. Y eso me da de 1.61. ¿Sí es correcto? Sí, profe. Entonces, no, vean que no, ¿verdad? No va a darnos siempre un número entero. No, y ahí me dio. Entonces, no es siempre entero el número. Y ahora, entonces, tengo la ecuación. Entonces, de ahí nosotros ya podemos decir que la constante, ¿verdad? Es igual a n, que es 1.61 menos 1. Lo que sí debe de ser, yo creo que ahí sí, n siempre tiene que ser, debe de ser
mayor que 1. N debe de ser mayor que 1, porque si es 1 menos 1, me da 0. Y multiplicado todo esto, ¿verdad? Todo esto por 0 me da 0. Entonces, además me quedaría el valor de K. Y entonces, pues quiere decir que sería un doblez de 90 grados. Cuando esto de aquí, cuando ¿verdad? Este sea 1. Si este es menor de 1, entonces también, ¿verdad? Si este es menor de 1, pues este valor de aquí de K tiene que ser mayor para que me dé positivo. Sí, porque a lo mejor nosotros tenemos un doblez de tubería de 75 grados, ¿no? Menor de 90 grados. De 15 grados, a lo mejor. Y entonces ese me va a dar un número menor. Y entonces este menos este, pues me va a dar, todo esto me va a dar negativo. Me imagino, todo esto. Y entonces este tiene que ser positivo. Fíjense entonces cómo puede manejarse ese número. ¿Verdad? ¿Cómo se puede manejar? Bueno, entonces tenemos, ¿no? Multiplicado por 0.25 por pi por ft, que es de 0.030, ¿ya? Por ft, por la relación de 5.4. Entonces ya tenemos 0.25 pi ft 5.4 más 0.5 por K, que es de 0.48, y todo esto más 0.48. Entonces de aquí pues podemos ver, ¿no? Que nos queda de punto, bueno, a mí me quedó de punto 704. Punto 704. Y que ya, entonces ya puedo calcular HL, que sería igual a K subíndice B por la carga de velocidad. Que entonces esta HL es de 0.704 por la carga de velocidad. Ya la velocidad la teníamos, ¿no? De 10.44 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y que eso nos da de 1.1914. 14 pies. Profe, Sí. no estoy seguro, pero el tubo, el ángulo de 145, bueno, se supone que debe estar más doblado, ¿no? Ese creo que no llega a 90. ¿A dónde? Bueno, el de la imagen. ¿El del dibujo que yo hice? Sí, es que la pérdida nos dio mayor que 90 grados, ¿no? Ah, bueno. Yo estoy tomando, o sea, si yo hice aquí el cuadrante, ¿no? Entonces, si estuviera el tubo estuviera aquí así, me estaría dando 90 grados, ¿no? A lo mejor puede ser que esté un poco más, pero yo lo que quise hacer el dibujo para que ustedes lo entendieran, o sea, entendieran cómo está el doblez, ¿no? Así. Ah, ok. Eso es lo que
Ese es ahora sí que ese es el punto del dibujo. Para entender que el ángulo que me están dando es de 145 grados. 145 grados. Sí, aquí, claro, aquí parece como si fuera menor de 90, ¿no? Pero por eso le puse el cuadrante. De aquí a aquí sería 90. Nosotros estamos para acá. Entonces, por eso hice así el dibujo. Ahora sí que el dibujo nada más para que ustedes entendieran el ángulo. Sí, ya claro, tendríamos que pues trazar bien, ¿no? Si queremos hacer bien el dibujo, lo necesitamos trazar pues con el transportador, ¿no? Para hacerlo bien. Entonces, pues vean con ese dato de ese problema, pues al menos ahí el libro traía 3 para resolver, ¿no? Y así nosotros vemos que nos trae, ¿no? Nos trae para hacer, pues, de otro, con los mismos, ¿no? Por ejemplo, el 1052. Dice, un tubo similar al del problema 1048. Se enruta a través de una máquina compleja. En un momento dado, el tubo debe doblarse con un ángulo de 60 grados. Calcular la pérdida de energía en el doblez, ¿no? Entonces, pues ahí nos traiga con el mismo material diferentes problemas. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ya ahí tenemos, ¿no? Para poder calcular las pérdidas pues ya en todo, ¿no? En todo lo que encontremos. Codos, Ts, válvulas, reducciones, ampliaciones, conexiones a tanque, conexiones de tanque a tubería, pérdidas en tuberías, ya analizamos lo de las vueltas, ¿ya? Entonces, pues ya tenemos para poder hacer pues ya más cosas, ¿no? Más cosas para esto. Bueno, entonces, pues nosotros vemos que para ya trabajar, ¿verdad? Trabajar ya por completo esto, pues necesitamos estudiar lo que son tuberías en serie y tuberías en paralelo. Que ya las tuberías en serie las hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces, vemos que en el capítulo 11, capítulo 11 del libro, entonces empieza el sistema de tuberías en serie. Ahí empieza, ¿verdad? Y el capítulo 12, pues nos habla del sistema de tuberías en paralelo. ¿Sale? Entonces, pues vamos, aunque sea, ¿no? A anotarle la pura introducción que trae el tema para que ustedes, pues lo tengan, ¿no? Bueno, vamos a nada más esta parte de aquí. Esa parte nada más es la que vamos a anotar, ¿sí? Los que lo quieran anotar. Si no, los que tienen la copia, yo les mandé a todos, pues ahí lo podemos tener, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? El título sería Sistema de tuberías en serie. Ese es el título. Para poder ya manejar todo esto. Entonces nos dice ahí, ¿verdad? Panorama general. Dice, este capítulo es piedra angular.
para los capítulos precedentes. Lo voy a leer, ya ustedes ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Dice capítulos precedentes del 6 al 10, en los que se consideraron aspectos específicos del flujo de fluidos en tuberías y tubos. Ahora se reunirá los conceptos básicos del uso de la ecuación de la energía, la identificación de flujos laminares y turbulentos, la evaluación de pérdidas por fricción en tuberías y el estudio de las pérdidas menores para realizar sistemas de tuberías en serie que puedan conectar cualquier combinación de bombas, válvulas, conexiones y pérdidas de energía debido a la fricción. Y aquí nos ponen, ¿verdad? Aquí, en esta parte. Nos dice un sistema de tuberías en serie es aquel en el que el fluido sigue una sola trayectoria de flujo en todo el sistema. ¿Ya? Nos dice ahí abajo, ¿verdad? Dice, usted desarrollará la capacidad de identificar 3 clases diferentes de sistemas de tuberías en serie y practicar las técnicas de análisis de este sistema. Debido a que la mayoría de los sistemas reales incluyen muchos elementos diferentes, los cálculos pueden llegar a ser muy complejos. Después de dominar los principios básicos del análisis de sistemas en serie, usted deberá desarrollar la capacidad de utilizar el análisis asistido por computadora en los sistemas de flujo de fluidos para realizar la mayoría de los cálculos, ¿no? Dice, considere el sistema de tuberías mostrado en la figura 11.1, que es la que empieza, ¿no? Esta que está aquí, que vemos aquí, esa fotografía. Y entonces, pues vemos, ¿no? Ya el tamaño, ¿no? Aquí están, mire, las bridas que decíamos, ¿no? Las bridas atornilladas, acá también. Vean la capacidad de las válvulas que se están manejando, los diámetros de tubería, los codos, ¿no? Todo eso que pues nosotros hemos estado mencionando, ¿ya? Dice, los elementos con volumen, volantes manuales, ¿ya? Los elementos con volantes manuales son válvulas que se utilizan para iniciar y detener el flujo o para dirigirlo hacia diferentes partes del sistema. Hay codos, ampliaciones y secciones de tubo, todos conectados entre sí. Una bomba suministra el fluido al sistema. Entonces, pues de esto luego es lo que estamos hablando. De esto. Entonces, ahora pues vamos a ver nosotros cómo debemos de calcular esos sistemas de tuberías en serie, ¿verdad? Y que pues son diferentes, ¿verdad? Son diferentes a los sistemas de tubería en paralelo y son diferentes a los sistemas de tuberías ramificados, ¿verdad? Un sistema de tuberías ramificado pues ya involucra más trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuántas tuberías tenemos que conectar, que trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos cálculos se tienen que hacer? Entonces, como les comentaba alguna vez, ¿no? Ya pues en ciertos lugares hay, ya tienen esos programas de computadora que decían aquí, ¿no? Para poder, pues, resolver estos ejemplos, ¿no? Entonces nos dice que hay 3 clases, ¿no?
nos dice que tenemos tres tipos de clases. Nosotros ya estuvimos estudiando con las fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas que vimos, las fórmulas simplificadas, eso es lo que ellos le llaman aquí en el libro, esos, ¿no? Entonces vemos que aquí en la página 265 nos hablan de eso, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. ¿Ya? Es lo que nos habla. ¿Ya? Entonces nos dice, ¿verdad? Dice clase 1. El sistema está completamente definido en términos del tamaño de la tubería, o sea, el diámetro de la tubería. Los tipos de pérdidas menores que están presentes y la rapidez del flujo, o sea, diámetro de tubería y caudal. Rapidez de flujo existente en el sistema. Los objetivos típicos son calcular la presión en algún punto de interés, calcular la carga total en una bomba o calcular la elevación necesaria a partir de una fuente de fluido para producir una rapidez de flujo volumétrico o una presión deseada en puntos seleccionados del sistema. Entonces, pues aquí no tenemos ningún problema. Tenemos el diámetro o la tubería y tenemos el caudal. Nosotros ya vimos en esa utilización de esas otras fórmulas que es cuando no tenemos pues el diámetro de la tubería o los caudales. Permítame tantito. Entonces decíamos que a eso es a lo que se refiere. Si nosotros vemos el enunciado que dice clase 2, el sistema se describe completamente en términos de sus elevaciones, tamaños de tuberías, válvulas y accesorios y caída de presión permitida en puntos claves del sistema. Se desea saber la rapidez del flujo volumétrico, el caudal, ¿ya? Que podría ser suministrado por un sistema dado. Entonces ya nosotros vimos que cuando no tenemos esos datos, podemos utilizar esas otras fórmulas. Y la clase 3, ¿ya? Dice, se conoce el diseño general del sistema junto con la rapidez del flujo volumétrico deseado. O sea, tenemos el caudal. Se determinará el tamaño de tubería requerido para conducir un caudal determinado de un fluido dado. ¿Sí? Entonces, pues es lo que nosotros ya habíamos analizado anteriormente. ¿Verdad? Dice, a medida que usted estudie los métodos de análisis y diseño de estas tres clases de sistemas, también deberá aprender cuáles son los elementos deseables de un sistema, cuáles son los mejores tipos de válvulas para usar en aplicaciones dadas, lo que yo les decía, ¿no? No porque una válvula me genere menor pérdida, pues esa es la que tengo que utilizar. No, voy a utilizar la válvula que debe de ser correcta para el funcionamiento, para el trabajo. ¿Verdad? Dice, ¿dónde están los puntos críticos de un sistema para evaluar las presiones? ¿Dónde debe colocarse una bomba en un sistema con respecto a la fuente del fluido? ¿Ya? ¿Hacia dónde? Nosotros sabemos que si las bombas, ¿ya?, tienen la succión, son bombas de succión, no son bombas de pozo profundo,
pues la línea de succión no debe de ser, pues, muy grande, no, son líneas pequeñas. Entonces, ¿dónde debo de colocar la bomba? ¿Ya? ¿Cuáles son las velocidades de flujo razonables en diferentes partes del sistema? Nosotros ya también dijimos, ¿no? Que si tenemos velocidades altas, se nos va a generar la cavitación. Dice, algunos de estos aspectos fueron tratados en los capítulos anteriores. Ahora los utilizará en conjunto para evaluar la aceptabilidad de un sistema propuesto y para realizar mejoras. ¿Ya? Y entonces, pues vemos que empiezan ellos con sistemas de clase 1. Es con lo que empieza, ¿no? Que pues eso ya nosotros los hemos hecho. Y entonces, ¿verdad? Aquí tenemos pues un sistema de tuberías, ¿verdad? Sistema de tuberías en serie. ¿Por qué? Pues porque la tubería del depósito del tanque viene, conecta la bomba y sigue, ¿verdad? Aunque ya hay un cambio de diámetro, la tubería es en serie, ¿verdad? Esto es tuberías en serie. Y empieza pues otra vez, ¿no? Con la ecuación, la fórmula general de la energía. ¿Qué hay en toda la tubería? ¿Qué hay, ¿verdad? En todo el sistema? Entonces, pues es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿no? Esos problemas, ¿verdad? Y así vemos que, pues, traiga problemas de clase 2. Mira, problemas, ¿verdad? Sistemas de clase 2. Y miren, la tubería. ¿Se acuerdan que esto lo resolvimos con las fórmulas? ¿Se acuerdan que lo resolvimos con esas fórmulas? Tuberías horizontales, ¿no? Eso es lo que vemos que trae allí en los sistemas de clase 2. Y luego pues nos hablan de los sistemas de clase 3. Aquí tenemos, ¿no? Y pues vienen, ¿no? Vienen los ejemplos que yo les mandé. Los ejemplos, pues que vamos a resolver algunos, ¿verdad? Vemos que tenemos tuberías, todas son tuberías en serie. Todas son tuberías en serie. Entonces, pues esto es lo que vamos a resolver para las tuberías en serie, ¿verdad? Y de aquí, pues vamos después a irnos a las tuberías en paralelo, ¿ya? Que es el capítulo 12. Nosotros no nos vamos, ¿verdad? No vamos a meternos en lo que son tuberías ramificadas, porque como les dije, eso nos llevaría mucho tiempo. Y vean, apenas estamos llegando, para mí, ¿no? Para mí es importante llegar a tuberías en serie y tuberías en paralelo para poder aplicar todo lo que ya hemos visto. Todo, ¿verdad? Todo. Ya ustedes posteriormente, en alguna de las otras materias que se llevan del área de mecánica de fluidos, ¿verdad? O del área de hidráulica, pues a lo mejor ahí van a ver lo que son tuberías ramificadas. ¿Vale? Entonces, pues es lo que vamos a empezar, ¿no? A resolver
esos problemas de tuberías en paralelo. Después de ahí, pues vamos a tuberías en serie y ahí terminamos, ¿no? Terminamos ya una gran parte, como nos dijeron, ¿no? Ya una gran parte de esto. ¿Sale? Entonces, échenle una leída a esa parte de sistema de tuberías en serie. Verán que ya, como dijo, ¿no? Como nos dijeron, ya mucho de esto ya lo hicimos. Entonces, échenle una leída, ¿verdad? Para mañana empezar nosotros a resolver los ejemplos. Pero les vuelvo a decir, si no leen, si no estudian, pues esa es la base, ¿no? Esa es la base primordial de todo esto. ¿Sale? Entonces, lean todo eso, ¿verdad? Para que mañana que empecemos, pues sepan de qué estamos hablando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe, Profe, ahorita. yo tengo una pregunta en cuanto, bueno, estaba revisando el libro de mecánica de fluidos de Crow, viendo los ejercicios y mencionan sobre tuberías PVC. En las tuberías PVC, el factor, bueno, la rugosidad, la busqué en las tablas del MOT y en las tablas del Zenger y varía demasiado. En uno me da de 3 por 10 a la menos 7 y en el Zenger me da de 0. Pues mira, si nosotros vemos, ¿no? Aquí el MOT, aquí ahorita precisamente donde tengo la tabla de rugosidades de la tubería, ¿no? Valores de diseño. Entonces, nosotros vemos que, pues, esa tubería de PVC, estaríamos hablando de una tubería de plástico, ¿no? Porque todos, como sea, todos el PVC es plástico. Entonces, aquí el MOD nos da estos valores para la tubería de plástico. Y que sí va a ser factores de rozamiento, pues, mínimos, ¿no? Porque si nosotros vemos el diagrama de Moody, ¿ya? Vemos que esta última línea que nos dice es tubería lisa. Esta de aquí, mira. Entonces, esos nos van a dar rugosidades relativas, números muy grandes. Y entonces nos van a mandar a factores de rozamiento muy pequeños. Aquí. Por eso yo hasta le fui poniendo ya el dato, ¿no? Yo le fui poniendo más o menos el dato. Ok, profe, entonces le hacemos caso al factor, bueno, la rugosidad de la tubería del MOT, el del single, pues... Bueno, te digo, mira, el MOD, como les he dicho, ¿no? El MOD está sacado, o sea, muchos de los datos, ellos los toman de este manual, del Crane, de este. Entonces, este manual también, pues se puede decir que está, pues avalado, ¿no? Por condiciones de lo que se ha estudiado o lo que se estudió, ¿no? Porque este manual tiene muchos datos de, desde hace años. Desde hace años. Entonces, este manual luego tiene datos del Instituto de Hidráulica de Estados Unidos y de las normas, ¿no? Las normas que manejan ellos. Entonces, pues, yo creo que no sé, ¿no? El otro, el Zengel, sí tengo el Zengel, ¿no? Tengo el Zengel y tengo los otros libros. Pero les vuelvo a decir, ustedes chequen, como les he estado mencionando, ¿no? Y el MOD dice tomados del Crane. Entonces, pues aquí los tengo. Bueno, debo de tener, ¿no? Debo de tener unas copias que un maestro un día me
me hizo favor de prestarme, del manual de hidráulica de Estados Unidos. Y es muy parecido a lo que trae el Crane. Entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, nosotros, pues depende del libro, ¿no? El libro que estemos manejando. Les digo luego, por ejemplo, ¿no? Si alguien se pone a estudiar también en el Claudio Matáis, pues el Claudio Matáis también es un libro pues, ya de muchos años, pero no se le han hecho las correcciones, ¿no? No se ha actualizado. Entonces, el Claudio Matáis, pues luego trae, no sé si han visto, déjenme ver si por aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, el Claudio Matáis, Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas, segunda edición, Claudio Matáis, ¿no? Entonces, trae un nomograma, de aquí, miren, para poder calcular las pérdidas. Que trae aquí, pues entonces pues nos va a dar valores, pues valores pues muy bajos, ¿no? Comparados con lo que trae el MOD. Miren, es el que trae el Claudio Matáis. Ahí están las válvulas, ahí están los codos, ahí están. Entonces, pues les digo, ¿no? Sí he estudiado y es más, algunos problemas de ahí pues de ahí algunos problemas se han, sacado, ¿no? De esos otros libros, Entonces, pues ya depende, ¿no? Depende mucho de la información de la cual esté sacando los datos el libro. Entonces le digo, el MOD, pues está basado mucho en ese Crane. Y ese Crane está basado mucho en el Instituto de Hidráulica de Estados Unidos. Entonces, pues sí va a variar. Luego varían los resultados de un libro con otro, por los datos que se toman. ¿Sale? Pero eso no, bueno, pues no habría luego mucho error, ¿no? Entre uno y otro. Pero hay que tener en cuenta. Bueno, ¿algo más? Ya todo de mi parte, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase para empezar con esto. Lean lo que les estoy diciendo. ¿Vale? Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Órale, pues hasta luego.